120.000 libras hora de anilina se enfrían de 275 a 200 grados Fahrenheit, calentando 100.000 libras hora de benceno de 100 a 200 grados Fahrenheit. Use tubos de 3/4 de pulgada de diámetro externo, 14 BWG y 16 pulgadas de largo, en arreglo de encuadro de 1 pulgada. Para la resolución del ejercicio, como primer punto, vamos a anotar los datos que tenemos para la anilina y benceno, que son masa de 120.000 libras hora, la temperatura 1 de 275, temperatura 2 de 200 grados Fahrenheit y una temperatura promedio de 237.5 grados Fahrenheit. Lo mismo para el benceno, con una masa de 100.000 libras hora, con una temperatura de 100 grados Fahrenheit, temperatura 2, 200 grados Fahrenheit y una temperatura promedio de 100. Para el cálculo del CP vamos a utilizar la figura 2 de la página 909, en donde encontraremos subrayado nuestro compuesto, que es la anilina, con el número 30, el cual lo vamos a marcar, y con nuestra temperatura al lado izquierdo, que es de 237, vamos a pasar la línea por el círculo y lo vamos a marcar hasta el otro extremo de calor específico para obtener nuestro valor. Como segundo punto tenemos la diferencia de temperaturas, donde hemos hecho una tabla con las temperaturas para fluido caliente y para fluido frío. Y primero vamos a calcular el mLdt, que es igual a la diferencia de temperatura 1 menos la diferencia de temperatura 2 sobre 2.3 logaritmo de cambio de temperatura 1 sobre cambio de temperatura 2. Y esto va a ser igual a 86.99 grados Fahrenheit. Luego procedemos a calcular S y R con las fórmulas que están puestas en pantalla, y con esto vamos a calcular el FT. Para calcular nuestro factor de fricción vamos a utilizar la figura número 18 de la página 933, y con los valores ya establecidos de R y S vamos a colocarlos en la tabla y vamos a obtener nuestro valor de factor de fricción. Como siguiente paso vamos a suponer nuestro coeficiente de diseño, o UD, con la ayuda de la tabla número 8. Nuestro UD va a ser para intercambiadores de fluido caliente, y tenemos que tener presente la sustancia que tenemos, en nuestro caso sustancias orgánicas ligeras, y vamos a tomar el UD mayor, que es de 75. Una vez calculado nuestro UD, procedemos a calcular el área, que es igual a calor sobre UD por el cambio de temperatura, el cual nos da un valor de 908.84, y calculamos nuestra área con ayuda de la tabla 10 de la página 948. Con esta tabla vamos a poder obtener nuestra área superficial con los datos de diámetro interno y que está encerrado en un círculo, nuestra área superficial, que sería de 0.1963 pies cuadrados sobre pie lineal. Lo siguiente que procedemos a calcular es el número de tubos, que vamos a necesitar la superficie sobre el largo de los tubos y el área superficial, y esto nos va a salir un valor de 289.3. Lo siguiente que calculamos es la cantidad más cercana a pasos, y con este valor vamos a ubicarnos en la siguiente tabla. En la tabla 9 de la página 946 vamos a ubicar nuestro valor más cercano a 289.3. El que nosotros hemos escogido es el de 308, que tiene 4 pasos con la línea que apunta para arriba y hacia la izquierda, con diámetro interno de 23 1/4. Una vez hechos los datos de los arreglos, procedemos a calcular el área, que es igual a 308 por 16 y por 0.1963, el cual nos dará una superficie de 967.3 pies cuadrados. Y calcularemos nuestro UD, o coeficiente de diseño, que es igual al calor sobre área por el cambio de temperatura, que es igual a 5.040.000 sobre 967.3 por 73.94, el cual dará un valor de 70.4 como UD ya corregido. Para el fluido caliente vamos a calcular el área de flujo, que es igual a diámetro interno por el claro y por el espaciado de los deflectores sobre el paso de los tubos por 144.
Como no tenemos el espaciado de los reflectores, vamos a calcularlo de la forma siguiente, que es diámetro interno sobre 5. Y esto nos dará un valor de 4.5, y el claro hacemos el número de pasos de tubos menos el diámetro externo, el cual nos dará un valor de 0.25. Estos valores los reemplazamos en la fórmula de área de flujo y nos dará un valor de 0.19 pies cuadrados. Lo siguiente que calculamos es la velocidad másica, que es igual a la masa sobre el área de flujo, que nos saldrá un valor de 631.578 libras hora por pie cuadrado. Lo siguiente que calculamos es la viscosidad con la figura 14 de la página 928. Aquí ya tenemos marcado nuestra anilina con los ejes de X y Y, y pasamos a la siguiente tabla donde marcamos los puntos antes mencionados, y con una línea vamos a marcar con la temperatura hasta el otro extremo donde tenemos la viscosidad. Para el cálculo de nuestro diámetro equivalente vamos a utilizar la figura 28 de la página 943. Está enmarcada con rojo y vamos a ubicarnos en la tabla para obtener nuestro valor, y los vamos a dividir para 12. Una vez obtenidos todos nuestros datos anteriores, vamos a calcular Reynolds, que es diámetro equivalente por la velocidad másica y sobre la viscosidad, y nos dará un valor de 37.514, con el que nos dirigiremos a la figura 28 de la página 943 para obtener nuestro JH. Donde marcaremos en la parte inferior nuestro número de Reynolds y lo subiremos hasta la línea inclinada, y con eso marcaremos hacia nuestra izquierda o derecha una línea recta, el cual nos dará el valor de JH, que es de 110. Para el cálculo de acá nos dirigiremos a la página 906, tabla número 4, el cual ya lo tenemos marcado y el cual nos da también un valor ya predeterminado de 0.100. Procedemos a calcular el número de Prandtl con los datos ya anteriormente sacados, y nos dará un valor de 1.97, con lo que calcularemos el coeficiente de película externa, que es igual al JH por la conductividad térmica sobre el diámetro externo, y el número de Prandtl. Finalmente, nuestro coeficiente para el cálculo de fluido frío en tubos vamos a calcular el área de flujo dado en la tabla número 10 de la página 948, donde los tenemos ya marcados y con un valor de 0.268. Y con esto calculamos el área, que es igual al número de tubos por el área de flujo sobre 144 por el número de tubos, y nos dará un valor de 0.1433 pies cuadrados. Para el cálculo de la velocidad másica utilizaremos la fórmula de masa sobre área de flujo, el cual nos va a dar un valor de 697.836 libra hora por pie cuadrado. Y para el cálculo de la viscosidad vamos a utilizar la figura 14 de la página 928, y dado a las coordenadas vamos a reemplazarlas en la siguiente figura. Con la temperatura nos va a dar un valor de 0.38, el cual la vamos a multiplicar por 2.42, y vamos a luego obtener nuestro diámetro de la tabla número 10 de la página 948, los cuales ya están subrayados solo para ser reemplazados en la siguiente fórmula. Para el cálculo de nuestro número de Reynolds vamos a utilizar la fórmula del diámetro por la velocidad másica sobre la viscosidad, el cual nos va a dar un valor de 36.808, y luego calcularemos con esto nuestra JH de la figura 24 en la página 939, y obtendremos nuestro valor de JH, que es la línea marcada con amarillo. Luego procederemos a calcular nuestra conductividad térmica en la tabla número 4 de la página 906, y aquí ya tenemos la tabla marcada con nuestro compuesto, el cual lo utilizaremos en la siguiente fórmula. Y para calcular el CPE vamos a utilizar la figura 2 de la página 909, el cual nosotros hacemos lo mismo que hicimos en el anterior, buscamos nuestro compuesto y trazamos con una línea con la temperatura, y eso nos va a dar nuestro CP. Lo siguiente que procedemos a hacer es
reemplazar todos estos valores en el coeficiente de película interna, que es igual al JH por la conductividad térmica sobre el diámetro, nuestro número de Planck, y obtendremos un valor de 328. Ahora, para obtener el HIO vamos a utilizar la fórmula de coeficiente de película interna, que multiplica al diámetro interno y diámetro externo, datos que ya tenemos sacados anteriormente, y el cual nos dará un valor de 256. Para la caída de presión en el flujo caliente utilizaremos nuestro número de Reynolds y calcularemos F en la figura 29 de la página 944, el cual nos dará un valor de 0.017 trazado con una línea roja. Lo siguiente que calculamos es la gravedad específica en la figura 6 de la página 913, el cual nos da un valor de 1.2, el cual ya lo tenemos marcado en la parte de aquí con rojo. Lo siguiente que procedemos a hacer, para calcular el número de deflectores vamos a utilizar la fórmula de 12 por la longitud de los tubos y sobre el espaciado de los deflectores. Esto nos va a dar un valor de 40 y luego procedemos a calcular el diámetro interno de la coraza, que es igual a 23.25 dividido para 12, y esto nos va a dar un valor de 1.93. Para la caída de presión vamos a utilizar la fórmula de factor de fricción, que multiplica a la velocidad másica más el diámetro al cuadrado y por el número de deflectores. Todo esto dividido para 5.22 por 10 a la décima potencia por el diámetro externo, por la gravedad específica y por la relación de viscosidad. Todos estos valores nos van a dar una caída de presión de 13.28 libras por pulgadas al cuadrado. Para la caída de presión utilizaremos el número de Reynolds del fluido frío y calcularemos el factor de fricción de la figura 26 de la página 944. Con esta tabla obtendremos nuestro factor de fricción, que es de 0.0019, y lo siguiente que hacemos es calcular nuestra gravedad específica en la figura 6 de la página 913, el cual tenemos que buscar nuestro compuesto y obtendremos nuestra gravedad. Lo siguiente que hacemos es calcular nuestra caída de presión, que es el factor de fricción multiplicado por la velocidad másica al cuadrado, por la longitud y por el número de pasos. Todo esto que divide a 5.22 por 10 a la décima potencia por el diámetro interno y por la gravedad específica, y esto nos va a dar un valor de 2.68 libra por pulgada al cuadrado. Para el cálculo del factor de obstrucción vamos a calcular primero el coeficiente de transferencia de calor limpio, que es igual al HIO multiplicado por el coeficiente de película externa sobre el HIO más el coeficiente de película externa. Y esto va a ser igual a 132 BTU sobre hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. El UD ya lo tenemos calculado primero, que fue el que calculamos ya corregido, que es igual a 70.4. El factor de obstrucción va a ser igual al UC menos el UD sobre el UC por el UD, y esto nos va a dar un valor de 0.0066 pie cuadrado grado Fahrenheit sobre BTU.